Un saludo fraternos en el Señor y agradecido de que podamos compartir nuevamente la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer en esta oportunidad en el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8, un versículo muy conocido que dice lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. He titulado el mensaje de hoy, Daniel el íntegro. En estos días vimos por los medios de comunicación el cuestionamiento y mofa por la acción engañosa de un pastor que fue filmado falseando un accidente sobre su persona y también violentando a personal del ejército. No diré más sobre eso, pero sí esto nos hace pensar profundamente sobre la integridad de los cristianos y especialmente de aquellos que ejercemos el ministerio. No es posible que actuemos en contra de los principios bíblicos que enseñamos y que queremos que además otros conozcan sin sentir que estamos avergonzando la causa de Cristo. Quiero entonces volver a meditar sobre la integridad que prediqué la vez anterior. Integridad que es la disposición del corazón regenerado a mantener una actitud bíblica, pura, justa, fiel, consecuente y de acuerdo a la verdad de Dios. La falta de integridad es un grave problema en los cristianos. Es un pecado en muchos casos, porque deshonra a Cristo y al Evangelio y detiene el avance y eficacia de la predicación. El íntegro no actúa movido por una razón oculta, no esconde ninguna trampa, ni busca atajos, ni un resultado fácil a como dé lugar. El íntegro no engaña ni defrauda la confianza de Dios ni de las personas. El íntegro persevera en su resolución espiritual hasta el final. El íntegro no es un impecable, sino un pecador que reconoce su pecado, que se arrepiente y que está dispuesto a corregirlo. La integridad es el esfuerzo diario en la gracia de Dios, como don de Dios, por alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados también del Señor. La integridad es importantísima después de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Nos asegura qué es la verdad de Dios. Produce una gran influencia en nuestra vida, haciéndonos ejemplos elevados para otros, no en la imagen, sino en la reputación y en la credibilidad. Veamos en esta tarde, en este momento, la integridad, tomando como ejemplo la vida del fiel Daniel, el íntegro Daniel. Primeramente conozcamos quién fue Daniel. Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Es uno de los profetas más notables en su fe, en su carácter y en su vida de integridad. Se nos dice de él en Hebreos 11:33, que por fe ganó reinos, obró justicia, alcanzó promesas, tapó aún la boca de leones. Y me es difícil, ¿cierto?, poder describir en pocos minutos a un hombre tan fiel, tan íntegro como fue Daniel. Era apenas un adolescente, 14 o 15 años, cuando fue llevado cautivo junto con otros de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor, pasadito el año 600 a.C. Este Daniel fue un joven de profundas convicciones espirituales y de una fe, ¿cierto?, intachable, de una fe a toda prueba en su vida. Su dependencia de Dios, su integridad y humildad son mencionadas en casi todos los capítulos de su libro. Fue grande en oración, se comunicó con ángeles, recibió visiones de Dios y dio evidencias de profunda sabiduría. Fue tal su integridad que influyó en la vida de todo un reino, de varios ciertos reyes en ese imperio. Y en poquísimo tiempo, este Daniel fue elevado a la posición más alta del imperio, viviendo para Dios más de 70 años mientras estuvo en cautiverio. Daniel y sus amigos mostraron su integridad comenzando con algo tan sencillo como la comida real del capítulo 1 que vamos a analizar en un momento. Las cualidades de Daniel y sus amigos, realmente intachables. Más que imagen y habilidades, estos eran jóvenes de Dios, con un carácter, rectitud e integridad probados, con una educación espiritual sólida, que los preparó para encarar los desafíos y tareas de ese nuevo mundo en el cual estaban. Tenían ellos una integridad bíblica, una integridad a prueba, una integridad en relación con Dios, proveniente de Dios. Pero quieren quitar allí, apenas llegan, sus identidades, como dice el versículo 4 del capítulo 1.
Mandó a que se les enseñase la letra y lengua de los caldeos. Buscan entonces reprogramar sus mentes y convicciones espirituales. Son cambiados aquí sus nombres a nombres profanos para paganizarlos, para que se olvidasen de Dios, de su tierra y de la verdad de su Dios. Son presionados a abandonar lo que eran y a dejarse absorber por el mundo ateo en el cual estaban. La misma presión cultural del día de hoy, especialmente para las nuevas generaciones. Una presión que busca quitarnos todo, ¿cierto?, lo que se llama Dios o que se adora, como dice el apóstol Pablo. Pero este Daniel fue un joven firme e incorruptible, como dice el versículo 8, que hemos usado como lectura base. Dice que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con lo inmundo, con lo placentero de la aristocracia babilónica, separándose completamente de lo corrupto y de lo deshonroso. Este Daniel no cede al compromiso maligno, siendo fiel como un hijo de Dios. Daniel y sus amigos conocían bien las restricciones alimentarias e idolátricas del Antiguo Testamento. Y ellos no están dispuestos a transar sus principios. Esto es integridad. Esta fe íntegra muestra lo que debe ser hoy nuestro testimonio cristiano en el mundo. Estamos en un mundo contrario a Dios, que busca borrar la verdad de Dios en nosotros, y especialmente en nuestros hijos. Busca quitar nuestra identidad, busca secularizarnos. Pero al igual que Daniel, debemos ser firmes y valerosos, mantenernos allí. Como dice el Proverbio, que si los pecadores te quisieran engañar, no consienta, firmes en la verdad del Señor. Fue un joven valiente. Él no buscó la salida fácil que muchos buscan el día de hoy. No aceptó lo indebido, no se acomodó al mal, no pensó en su prestigio personal, ni en su futuro principesco, sino que pensó en el honor de Dios primero y en su integridad personal. Daniel no relativizó las cosas. Él sabía lo que era justo y lo que era injusto. Daniel tiene el mismo sentir de Cristo, como dice ahí Juan 8:29. Dice el Señor, porque yo lo que a Él, es decir, a mi Padre agrada, eso hago siempre. Yo pregunto, hermanos, ¿hacia dónde están dirigidos nuestro valor y nuestros esfuerzos el día de hoy? ¿Hacia nuestro prestigio personal? ¿Hacia nuestra posición terrenal? ¿Hacia dónde están dirigidas nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, nuestro valor? Bueno, Salomón nos advierte en Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Así que Daniel no se acomodó a lo que todos hacían. Él pidió legumbres y agua por 10 días. La integridad nos exigirá siempre una vida de sacrificio, de renunciamiento a cosas que pueden ser muy legítimas, pero que pueden comprometer nuestra vida espiritual. Como dice Pablo, primera a los Tesalonicenses 5:3. Él nos llama, dice, apartaos de toda especie de mal. El íntegro no lo acepta todo. El íntegro tiene discernimiento, tiene una percepción espiritual superior a los no cristianos. Como dice Pablo, aprobando lo que es agradable al Señor. Y aún en las cosas más sencillas como comer o beber, buscan la gloria de Dios, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Y además, los cristianos íntegros no hacen caso a la carne en sus deseos. Tienen control, tienen dominio, buscan la honra y gloria de Dios antes, ¿cierto?, que su propia honra o su propio beneficio. Este Daniel, producto de esta vida íntegra, fue bendecido y protegido. Fue aceptado el plan de Daniel y después de 10 días, dice el capítulo 1, estaban más nutridos y fuertes que los paganos, 10 veces mejores y más sabios que todos en el reino. Esta misma protección y bendición se nos garantiza, hermanos, si somos fieles en nuestro andar con el Señor. Es lo mismo que ratifica David ahí en el Salmo 84:11. No quitará el bien a los que en integridad andan. Dichoso el hombre que en ti confía. Y Daniel fue dichoso. Fue perseverante en su petición, con diplomacia, pero con determinación. No se rindió ante la oposición. Persistió él en lo que era correcto. Se mantuvo haciendo lo que era correcto, porque tenía una fe a toda prueba. Pidió al supervisor que los probara por 10 días. Daniel creía de todo corazón que Dios los cuidaría. Y Dios honró la fe y la integridad de Daniel. Así también la bendición soberana de Dios va a acompañar a cada creyente que se mantiene íntegro y fiel, no importando las circunstancias que estemos pasando, no importando las presiones que el mundo, que el diablo y que aún nuestra propia carne ejerzan sobre nosotros. Pero la integridad de Daniel no solo está en el capítulo 1, vemos también su integridad ahí en el foso de los leones, capítulo 6. Voy a saltarme la integridad de sus 3 amigos que fueron maravillosas, pero quiero referirme solo a Daniel.
capítulo 6, integridad de Daniel en el foso de los leones. Daniel mantiene siempre su integridad. Lo hace ante Nabucodonosor y ahora está ante Darío. Daniel, siendo ya adulto, sigue impresionando por su extraordinario carácter. Dice el versículo 3 del capítulo 6, pero Daniel era superior a estos gobernantes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Pero nuevamente se busca atacarlo, como el día de hoy se hace con los cristianos. Y no encuentran nada en su vida de qué acusar a Daniel. Lo único era atacarle en su fe y en su consagración a Dios. Versículo 5. Mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Así que prohibieron que orara a su Dios. Versículo 7 del capítulo 6 dice, y cualquiera que demandare petición de cualquier Dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esta fue la grave amenaza contra Daniel. Qué triste, ¿verdad? Qué difícil lo que estaba abordando. Pero Daniel, a pesar de esto, él no buscó una salida fácil, como dice el versículo 10. Y Daniel se entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba, como lo solía hacer antes. Enfrentó la realidad de una forma espiritual, de una forma bíblica, de una forma, ¿cierto?, que corresponde al íntegro, como lo solía hacer antes, como era su costumbre. Se mantuvo en comunión con Dios y no dejó de ser lo que él era y no dejó de hacer lo que a él le correspondía, porque Daniel honraba a Dios y Dios honra a los que le honran. El rey Darío hace una notable declaración de Daniel, versículo 16, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel siempre vivió con justicia y hizo lo correcto. Y por eso estas declaraciones del rey, que continúan en el versículo 22. Él dice Daniel, y el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Qué maravilloso es esta expresión. Yo no he hecho lo que no debiese. Él hizo solamente lo que debía, lo que le correspondía. Y este es el desafío de los creyentes. Esto es integridad. Y Dios libra a Daniel. Y el rey Darío glorifica a Dios por esto. Versículo 26-27. De parte mía, dice, es puesta ordenanza, dice el rey, que en todo mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Esto es maravillosa declaración. Y el último versículo nos dice que Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro. Ahora yo pregunto, hermano, ¿nuestras vidas producen esto en la sociedad y en nuestras autoridades? ¿Es tal nuestra vida que produce un impacto en la sociedad y que aún nuestras autoridades se ven impactadas con la vida de los creyentes? Este es el desafío que Dios nos pone, hermanos, como creyentes. Este es el desafío que tenemos en una vida consagrada, transformada, íntegra, para la gloria del Señor. Y finalmente, hermanos, hoy tenemos una gran responsabilidad personal, y es vivir con integridad, tal como vivió Daniel. Vivir con santo temor y temblor, como Pablo dice en Filipenses 2:12. Amando y dependiendo de Dios, rendidos a Él, poniéndole a Él en primer lugar, deseando siempre lo justo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y además haciendo lo que es justo, lo que Dios nos pide, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en la vida privada, en la vida pública, en los negocios, y aún en algo tan personal y privado como los pasatiempos. Ahí hay que honrar al Señor y hay que ser íntegro. Íntegro, disciplinando nuestra vida, regulando nuestras prioridades y el tiempo de devoción personal que tenemos con Dios, como Daniel, que fue capaz, aún en medio de las amenazas, de abrir sus ventanas. Y nosotros, hermanos, debemos abrir nuestras ventanas para orar y para testificar del nombre del Señor el día de hoy, honrando al Señor, siendo íntegros, con una actitud sumisa y piadosa a los líderes espirituales, a las autoridades civiles, a nuestros empleadores y a quien sea, viviendo el fruto del Espíritu en nuestra vida, desplegando el fruto del Espíritu cada día en lo que somos, en nuestro carácter.
estando satisfechos y agradecidos con lo que tenemos, no siendo codiciosos, ni enredándonos en torpes ganancias, amando a las almas, deseando que muchos sean ganados para Cristo, amando fraternalmente a los creyentes y aún soportando a los enemigos, como dice Pablo en Romanos 12:21, venciendo con el bien el mal, y edificando el hogar, un hogar íntegro, fortaleciendo el matrimonio, dando dirección a los hijos con amor y disciplina, con límites bien definidos y con una sana administración económica. Ser íntegro es el desafío que nos pone el Señor a usted y a mí después de ser sus hijos. Después de la justificación necesitamos santificación, necesitamos consagración, necesitamos ser desafiados en una vida de integridad. Así que, hermanos, qué poderosa puede ser una vida de integridad, como fue la vida de Daniel y de sus amigos. Qué grandes resultados puede producir una vida cristiana fiel en nuestra vida, en la familia, en la iglesia y aún en nuestra sociedad. Y si ya somos hijos del Señor, entonces vivamos como Él nos enseñó, vivamos como Daniel vivió, proponiéndonos ser fieles, ser firmes e íntegros, asumiendo aún los costos que hoy hay que pagar por una vida cristiana justa, irreprochable y consecuente. Hoy la integridad se está perdiendo, no hay ninguna duda, y la iglesia fiel necesita integridad para ser efectiva en un mundo desesperado como en el que vivimos. Y digamos como dijo Job 27:5, hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Y usted que escucha, si no es un creyente en Cristo, si no se reconoce pecador, si no ha creído en Cristo, si no ha creído que Él murió en su lugar para pagar sus culpas, debo decirle que de nada puede servir para la eternidad su moralidad. Aún usted está en sus pecados y usted necesita ahora mismo creer en Cristo, creer que Él murió por sus pecados, que Él ocupó su lugar pagando el juicio que a usted le correspondía. Usted hoy necesita ser regenerado por el Espíritu de Dios, ser transformado en una nueva criatura y así, en la gracia de Dios, vivir entonces una vida de integridad espiritual para la santa gloria del Señor. Que Dios nos bendiga.